Bueno, ahí está la educación. Es difícil todavía calcular, estimar. Hay enormes esfuerzos para que la educación pueda llegar a las mayorías a través de la computadora, de la televisión, pero es una realidad, lo hemos conversado a lo largo de la semana, es una realidad que esos esfuerzos resultan insuficientes porque ni hay conexión a Internet en todos los municipios, ni tampoco la televisión se ve, se puede apreciar en todos los lugares, en todas las regiones, en todas las zonas de nuestro país. E incluso en donde hay, pues también existen 2, 3 o más hijos con necesidad de tener acceso a la educación. Es un debate que quizá valdría la pena comenzar a dar. La apertura o no de los planteles. Hemos revisado también los casos internacionales y quizá valga la pena entrarle a la discusión. Pablo Boyosa, ¿cómo estás, Pablo? Es un gusto saludarte, Muy Manuel. buenas noches. Gabriel Díaz. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sergio Vela. Hola, Sergio. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pablo, Gabriel. Gracias por Gabriel. estar acá. Sergio, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? 6 meses de la pandemia y hablamos mucho de la economía, de la emergencia sanitaria y poco hasta ahora de la educación. Es un tema de muy difícil solución, porque evidentemente los gobiernos que han optado por no abrir las aulas están espantados frente al riesgo de que escale nuevamente el número de contagios. Sin embargo, me parece que, siendo totalmente objetivos, la solución no es la educación virtual, porque crea muchísimos problemas en un país como el nuestro, donde las escuelas además funcionan como guarderías para los padres de familia, madres de familia que están trabajando frecuentemente de tiempo completo. En fin, lo que acabas de mencionar, la existencia de varios hijos en una misma familia, se tiene a lo mejor una sola computadora en el mejor de los casos. Sí. Y por otra, el problema de la socialización, el problema del seguimiento. Lo comentábamos en alguno de las fechas recientes aquí en esta misma mesa. Bueno, ¿cómo se puede una educación preescolar o muy tempranamente hacer a través de línea? Y luego está también el problema del seguimiento, las tareas. Además, con frecuencia, las generaciones nuevas están aprendiendo más de lo que saben sus padres. No necesariamente, y eso es un logro en cualquier sociedad, quiere decir que las cosas van mejorando. En fin, me parece que el tema es de una enorme complejidad. Yo afirmo que lo que se está haciendo es lo mejor que se ha podido partiendo del modelo de cerrar, pero no o mantener cerrado, pero no necesariamente esa es la mejor solución. Yo quisiera saber qué piensan Pablo y Gabriel. Pablo, ¿cómo la ves? Bueno, tú en tu artículo del Heraldo, que está muy bueno, por cierto, dabas un número muy alarmante de toda la gente que apenas iniciado el ciclo escolar ya abandonó la escuela. 2.5 millones de niñas y de niños que de plano desertaron, ya no sabemos si volverán algún día. Entonces, eso es una catástrofe y ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos pensar qué vamos a hacer con esos chicos. O sea, no puedes simplemente votar 2.5 millones de personas en cuánto llevamos del ciclo escolar, una semana, y ya están fuera. O sea, eso es demencial. Necesitamos tener alternativas con ellos. Ahora, el problema también es que desde siempre pues, hemos organizado la educación pública bajo un modelo soviético, con la eficiencia y la calidad de un modelo soviético, ¿no? Es decir, eso no es de este gobierno, eso es así. Y eso lo que no te permite es flexibilidad. Creo que también en tu artículo mencionabas el caso de Uruguay. Yo estuve escuchando en un foro a una persona de Uruguay hablando de cómo estaba la educación en Uruguay y decía, bueno, en primer lugar lo que hay en Uruguay es confianza en las autoridades. Entonces, ese es un capital social que han usado también para la educación. Y ese nivel de confianza se extiende al resto de la sociedad. Entonces, cada escuela dentro de los lineamientos más generales, obvios, como el uso de cubrebocas, sanitización, agua potable en las escuelas, etcétera. Más allá de eso, cada escuela ha tenido la flexibilidad para decir, bueno, aquí, en vista de mis salones, de la ventilación, vamos a poder meter tantos alumnos, vamos a poder hacer tales cosas. Cada escuela tiene esa flexibilidad. Aquí, insisto, como seguimos en el modelo soviético, pues no es fácil encontrar la solución, una única solución que le ajuste a todos. De entrada, ya sabemos que no le ajusta a todos, que hay 2.5 millones de niños y niñas que están fuera del sistema educativo. Eso es una catástrofe. Necesitamos buscar qué vamos a hacer con ellos. Gabriel. Ya se fueron, desertaron esos 2.5 millones. No lo sabemos en qué momento van a retomar la educación. Son 4.500 millones a nivel mundial
los niños que en esta generación van a perder un periodo lectivo o 2, no sabemos, ¿no? Y eso por supuesto que va a dejar un hueco. A lo mejor es una interrupción de una tradición que había que cambiar de cualquier forma, ¿no? Sabemos que los modelos educativos, el proceso cognitivo ha sufrido transformaciones y ahora, como dice muy bien Sergio, los niños por el acceso que tienen a diversas fuentes que antes no se tenían, saben más que los padres, ¿no? Lo cual te pone en ese predicamento de que ahora el maestro en el aula es sustituido por el tutor en la casa. Sí. El que está menos entrenado, el que no sabe, el que está desesperado, está confinado. Ha aumentado los niveles de violencia intrafamiliar, eso lo sabemos, ¿no? Porque bien lo dice Sergio, ¿no? Los niños encuentran en la escuela también una guardería. Y para todo fin te diré que también hasta la universidad es una guardería, ¿no? Sí, claro. Entonces, y además de un proceso secundario de internalización y de socialización, que para mi gusto es muy importante, ¿no? Yo le dije a Pablo que a lo mejor me peleaba con él, ¿no? Porque él defiende mucho los modelos académicos, autodidactas, etcétera. Yo soy partidario de que la escuela contribuye desde la internalización de la sociedad en el niño. Ahí aprende desde a defenderse, a dialogar, a tener contacto. Sí. Es decir, el contacto que te da la escuela. Y no solo es lo académico, es la socialización. ¿No? Claro, es la socialización. Fíjate nada más con quién voy a estar de acuerdo. Boris Johnson, de la Gran Bretaña, dice que a lo mejor es peor tener a los niños fuera de la escuela que tenerlos en la escuela con los riesgos de la pandemia, ¿no? Hasta Johnson puede aceptar de cuando en cuando. Bueno, te puede recitar la Ilíada en griego antiguo perfectamente, ¿eh? Sí, eso sí. Entonces, de educación no habíamos hablado, aunque sí habíamos dicho que esto que se recurrió a través de la televisión, bien, mal o como fuera, era lo único que quedaba, ¿sí? Porque eso sí, el modelo televisivo de televisión abierta es mucho más expansivo que incluso el Internet, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo programas 12 grados, ¿sí?, en la programación del día? Parece como un aula rural de aquellos tiempos, ¿no? A ver, esto es para los de sexto, esto es para los de tercero, esto es para los de segundo. Es un reto. Uno platica con mamás, con papás, hacen verdaderos malabares, los niños y las niñas frustrados, los papás también, porque de por sí la situación ya es muy adversa, ya es muy complicada, ya cargan agobios papás y mamás económicos, de reducción de ingresos, de cierre de negocios. Y el temor también al contagio. Y el temor al contagio, que ahí está. Que ahí está. Claro. Fíjate, es muy interesante ver, y lo hacías hace unos minutos en el espacio noticioso, comparar con otros países. Cuando se estaba hablando de la diferencia del modelo sueco, bueno, me acabo de enterar por qué las aulas suecas no cerraron. Y es que la ley sueca impide que los niños menores de 12 años estén solos en una casa habitación. Tienen que estar vigilados por ley. Entonces, como los padres trabajan, digamos, los tenemos que mantener en la escuela. Entonces, Pablo menciona algo que me parece muy importante. La solución tendría que estar en una flexibilización, en mayor casuismo, es decir, qué escuelas cumplen con condiciones que permiten para que no se adopte una solución a rajatabla. Esto de hacer tabula rasa y todo absolutamente es blanco o negro, es decir, solamente educación virtual o solamente presencial, me parece que hay circunstancias en las cuales se puede matizar. Pero como tantas otras cosas que han ocurrido en el manejo de esta crisis sanitaria, parece que hay un ensayo-error que frecuentemente acaba siendo palos de ciego. Es decir, estamos intentando hacer las cosas. Mencionamos aquí hace un par de semanas que frente a la necesidad de llevar educación, qué bueno que la televisión abierta esté participando en ello. Sin embargo, bien lo dijiste, es insuficiente. Es insuficiente. Es un buen esfuerzo, digamos, lo posible dentro de lo deseable, ¿no?, en estas circunstancias, porque también hay una decisión tomada desde el propio gobierno de decir, pues las escuelas van a permanecer cerradas. Lo que yo no termino de comprender es por qué sí, ahí está el virus, pero hemos aprendido poco a poco a entenderlo mejor y a convivir con él en los espacios públicos, ya sean laborales, en el transporte, en las propias casas, en los hogares. ¿Por qué no poder adaptar, o es muy complicado adaptarlo a la realidad educativa? ¿Cómo lo ven, Gabriel? Fíjate que yo creo, como bien dice Sergio, se sabe, de las pocas cosas que sabemos, ya más por cierto, de hace 6 meses, que fue el caso cero en México, es que los niños como tales son los que sufren menos consecuencias tanto del contagio y son los que menos probabilidades tienen de contagiarse. Entonces, una cuestión mixta, como dice Sergio, yo no la vería tan mal. No esperar hasta el semáforo verde, ¿no? Sino que ir ensayando los que se pueda ir abriendo,
como modelos, que los niños vuelvan a las clases presenciales y que, bueno, convivan, ¿no? Que estén ahí. Y ya ir escalando conforme la emergencia sanitaria lo vaya permitiendo. El confinamiento total, lo mismo que el total de la educación virtual, pues yo creo que no nos va a llevar a una solución. Tampoco la apertura total, ¿no? No, o sea, tampoco la apertura. Hay que ser muy cuidadosos con los contagios. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Vemos lo que pasó en México, que la economía se reabrió cuando nunca se cerró formalmente, pero se incitó a que se reabriera justo antes de que alcanzara los picos. Entonces, bueno, el crecimiento fue exponencial y sigue. Y continúa, entonces... Sí, ni se detuvo la pandemia y se dio al traste a la economía. Entonces me parece y hay aprendizajes que han sido lentísimos, ¿no? Digo, de la propia pandemia, como el uso del cubrebocas, que pues todavía hay quien no lo aprende y quien sí tiene responsabilidad desde arriba de poner ese ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es verdaderamente el futuro la educación a distancia, como se ha hecho ya el experimento? ¿No? Tenemos el telesecundaria en México desde hace mucho tiempo, y que cada vez vayamos hacia allá. Yo creo que sí. Yo creo que en mayor medida la exposición de los niños a las fuentes cibernéticas, a las fuentes alternas, no que sustituyan cabalmente los programas de la Secretaría de Educación, por ejemplo, pero yo creo que va a ser una solución la educación a distancia, que ahorita la tuvimos que tomar de manera apresurada, ¿no? Sí. Estamos elaborando 4.500 contenidos diarios a marchas forzadas, ¿no? Bueno, y algunos los estamos tomando de YouTube también, ¿no? De YouTube, exactamente, ¿no? Entonces, yo no sé si ese es el futuro, mi querido Pablo, ¿no? No, bueno, yo creo que distancia, ¿no? A la educación le pidieron muchas cosas, pero no podemos dejar de ver ese aspecto de socialización que ya señalaron ustedes, y eso, pues, eso no se puede hacer a distancia, ¿no? Ahí sí hay algo. Ahora, también es distinto a los distintos niveles educativos, o sea, en preprimaria es distinto que en universidad, etcétera. Ahora, también ha habido una gran sorpresa. Todo el mundo pensaba que los chicos en la primaria y la secundaria eran ya nativos digitales. Bueno, pues no ha sido así. No ha sido un relajo, porque hay muchos que no saben abrir una cuenta de Google, hay muchos que los hemos enseñado solo a consumir. Y el reto de las tecnologías digitales es no convertirnos solo en consumidores, sino en productores, ¿no? Entonces, hace años se repartían tablets en lugar de máquinas que te permitan crear contenidos. O sea, necesitamos pasar a ser creadores y no solo consumidores de contenidos, y eso creo que también... Ahora, si estamos, digamos, uniendo estos dos mundos, ¿no? El del mundo del conocimiento virtual y la creatividad, o echar a andar la tecnología con creatividad, pues tendríamos que pensar en medidas, en soluciones de fondo, ¿no? Cuando uno ve que hay cientos de municipios en México que no tienen acceso a Internet, pues quizá este momento de crisis pueda ser oportunidad. Pero tuvimos muchos meses para, por ejemplo, ¿cuánto hemos mejorado en el agua potable? A ver, pues es esencial lavarte las manos y poder tomar agua potable, ¿no? Estamos queriendo prohibir a los refrescos, pero no hemos sido capaces como país de poner agua potable en todas las escuelas. Nada más no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Bueno, en 6 meses hubiera dado tiempo, ¿no? Yo digo que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos con el IEPS? Que la promesa era que ese impuesto era para eso. Sí. No lo vemos, por lo menos en las escuelas no está reflejado. Sí. No hay bebederos, no hay baños, no hay suelo firme. Y el acceso al Internet también en las escuelas también pudo haberse hecho un esfuerzo importante en eso, y pues tampoco se hizo. Creo que en Uruguay tienen los niños por obligación a la entrada de la primaria una tablet para cada quien. Mira. Desde los niveles inferiores. También es un país pequeño. También hay que ver la dimensión, la disparidad social en una nación de 120 millones de habitantes. Es tremendo. O sea, nos enfrentamos a una realidad que es lacerante. Hay carencias de infraestructura, pero también esto que mencionabas hace un momento, Pablo, es decir, estamos en un esquema formal, educativo, de una rigidez absurda. Sí. Y de una ineficacia terrible. Entonces, por más que haya buenas intenciones una y otra vez, porque yo no creo que las personas que encabecen la Secretaría de Educación Pública tengan nada en contra de la educación pública. Sí, claro. Sin embargo, hay un modelo que es inoperante. No, la intención parece de lo más noble, ¿no? El asunto es que en la realidad, en la práctica, se puede ensanchar la brecha de desigualdad en lugar de democratizar el conocimiento, ¿no? Porque, a ver, hoy, digamos, los más privilegiados tienen
computadora, tienen tablet, tienen televisión y están siguiendo sus clases a través de padres Zoom. que pueden pocos en la familia y tienen en padres una que escuela los pueden privada. orientar. Y los niños, niñas que no tienen como primera lengua el español, por ejemplo, pues No, ni estamos televisión, ni enfrentando una computadora, ni catástrofe. conexión. Ya que tocó, Sergio, el asunto de la disparidad, pues sí, impacta directamente en la estructura social, que es muy desigual. Y si la escuela presencial era una forma de igualar el arrancadero, incluso la idea de que fueran uniformados los niños es para que se diluyan ahí las diferencias sociales, ¿no? Claro. Y que todos tengan el mismo perfil. Esa es otra de las ventajas de la educación presencial, porque cada quien en su casa, pues ya cada quien tiene sus recursos, unos más limitados que otros. Entonces, el arrancadero, al menos de esta generación, ya no va a ser parejo. No, Sí, todo pero está estamos- aumentando la desigualdad y estamos perdiendo esa ventana de oportunidad que tienen los niños más pequeños para aprender ciertas cosas que no puedes aplazar 2 años, que tienen que aprender hoy, ahora, porque si no, realmente van a tener consecuencias cognitivas en su vida adulta. Claro. Ya, pero hay que tomar en cuenta que esta disparidad es lacerante y de muchísimo tiempo atrás. Es decir, esta es una sociedad en la que si se tiene la posibilidad económica, geográfica, etcétera, de que los hijos vayan a una escuela privada, los padres suelen preferirlo. ¿Por qué? Porque las deficiencias de la educación pública son mayúsculas. No estoy diciendo que la educación privada sea la panacea, pero frecuentemente se ha considerado que es mejor. Entonces, esto es muy grave, porque justamente la idea... Debería ser al revés. Exactamente, tendría que ser, lo mejor tendría que ser la educación pública, y no ha sido así. No. Entonces, justamente la idea de Gabriel mencionada desde el uniforme, la igualdad, somos desiguales, nacemos desiguales, las circunstancias son desiguales. Sin embargo, la idea de que el conocimiento pueda ser compartido y que haya un sustrato común para construir una sociedad lo más equitativa posible, no necesariamente igualdad de oportunidades. De oportunidades, que el igualdad arrancadero sea ante la parejo. ley. Es decir, la igualdad no es natural. Sí. La desigualdad es natural. Sin embargo, tenemos una serie de correctivos culturales para igualarnos y tener una sociedad homogénea. Entonces, esto en este momento, Manuel, es gravísimo lo que está pasando. Es muy Y preocupante. además es muy difícil todavía, ¿no?, de dimensionar de qué tamaño va a ser el impacto, porque hay cálculos, estimaciones de crecimiento económico, de pérdida de empleos, de cierre de negocios, pero en la educación yo creo que no estamos aún ni siquiera pudiendo dimensionar el tamaño del golpe para Es que las las niñas. consecuencias las vamos a ver mucho más tarde. Mucho más adelante. Sergio, muchas gracias. Manuel, querido. Gracias, muy buenas noches. Gabriel, gracias. Manuel, qué gusto. Pablo, Manuel, muchas gracias. siempre Sergio, un gusto. A usted Gabriel, por Pablo, vernos. siempre. Gracias, viernes, por fin es viernes, se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín, nos encontramos la próxima semana, el lunes, noche de lunes, en esta República MX. Pásela bien, buen fin de semana.